Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez vamos a seguir hablando de temas de salud. Me permití quitarme los anteojos porque ya estoy viejito. Y hoy día tenemos a la licenciada Sandy Martínez, que es coordinadora académica de enfermería técnica aquí del Instituto Carrión. Con ella vamos a conversar sobre un tema bastante interesante del que probablemente creemos que sabemos, pero sí, pues me parece que no, es la hepatitis. ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Bueno, sí, estamos próximos a celebrar el Día Mundial de la lucha contra la hepatitis, una enfermedad que se denomina una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque como bien acabas de mencionar, decimos que conocemos, creemos que conocemos, ¿no? Pero es una enfermedad que ha ido creciendo en los últimos años. Su porcentaje a nivel nacional de impacto en la población es tan similar al del VIH, ¿no? 1.3 millones a nivel mundial de casos reportados solo por hepatitis B, ¿no? Recordemos, digamos, para empezar desde cero, para quienes de repente todavía no están tan familiarizados con el tema, recordemos qué cosa es la hepatitis. La hepatitis, como bien desglosa de su nombre, es la inflamación del hígado, ¿no? Es una inflamación acumulativa, silenciosa, ¿no? Una persona se puede infectar por el virus de la hepatitis, ¿no? Tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no? Una persona se puede infectar con el virus y puede desarrollar síntomas después de 10, 20 o 30 años, ¿no? No es una cosa automática. No es automático, ¿no? Ya cuando nos damos cuenta, porque de repente la piel se nos puso amarilla, la famosa ictericia, cuando tenemos ascitis, que es cuando se acumula líquido en el abdomen, ya es cuando el daño es irreversible, ¿no? Y esto sucede porque yo entro en contacto con el virus de la hepatitis, no me doy cuenta, porque recordemos que en el hígado no hay receptores del dolor, o sea, no hay cómo se identifique que el virus lo ha invadido, o sea, no sentimos el dolor, ¿no? Entonces, este virus ingresa, muy similar al de VIH, ¿no? Ingresa a los hepatocitos, que son las células que se regeneran y que forman el hígado. Perdón, similar en el sentido de la forma de cómo yo adquiero la enfermedad, no, o cómo se comporta dentro del organismo. Cómo se comporta dentro del organismo, ¿no? O sea, ingresa el virus de la hepatitis, A, B o C, ingresa a las células del hepatocito, las coloniza, ¿no? Y empieza a destruirlas, ¿no? O sea, digamos que se mete en el hígado y empieza a modificarlo desde adentro. ¿Y qué pasa en este caso, no? Este virus que ingresa al hepatocito, empieza a dañarlo, empieza a haber una lesión y tu cuerpo dice, oh, ¿qué está pasando? Tengo que reaccionar, tenemos que destruir, tenemos que recuperar, tenemos que eliminar al agente extraño, al agente patógeno, claro, ¿no? Entonces empieza la lucha, ¿no? Ahí se da la inflamación, ¿no? De inicio la inflamación. Que, por ejemplo, si fuera un proceso viral gripal, yo tengo tos, tengo fiebre, hay un mecanismo de respuesta, ¿no? Claro. Yo lo siento, yo me siento mal. Pero en este caso, en el hígado, al no haber receptores del dolor, esta lucha es silenciosa. O sea, tú no sientes, pero hay toda una pelea, una inflamación, un daño que se hace al tejido, ¿no? ¿Y qué sucede después de esto? Tu cuerpo busca la forma de cómo recuperar y sanar, ¿no? Así como cuando tú te arañas y se produce una cicatriz, lo mismo pasa en el hígado, pero tú nunca lo sentiste. Claro. Estas cicatrices avanzan por años, el mismo sistema sucede de forma cíclica por 10, 15, 20 años, y ya cuando te das cuenta es porque tanto tejido cicatrizal tiene el hígado acumulativo por años que se empiezan a obstruir los sistemas de irrigación que permiten que tu hígado filtre las toxinas que tiene que filtrar. Entonces empieza a ver el daño hepático, ya no hay nada más que regenerar, ya llega la cirrosis, probablemente el cáncer hepático, ¿no? Entonces esa es la forma como se da la hepatitis B y por qué es una enfermedad silenciosa, ¿no? Ahora, justamente por lo que menciona, hay tipos de hepatitis A, B, C. ¿Cuáles son las diferencias? Digamos, ¿por qué tienen esas clasificaciones? Por el agente causal, ¿no? El tipo de hepatitis A es causado por la hepatitis A, así se llama el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Okay. La diferencia está en la forma como yo la adquiero, ¿no? Okay. La hepatitis A se le llama una hepatitis aguda, sucede por falta de higiene y de lavado, ¿no? Voy a los servicios, no me lavo las manos, ingiero alimentos, ¿no? La transmisión es fecal-oral, ese es el término que se utiliza, ¿no? Actualmente existe la vacuna contra la hepatitis A. Dentro de nuestro esquema nacional, el Ministerio de
Salud lo ha incluido, ¿no?, en los niños menores de 5 años. Okay. ¿Por qué? Porque al aumentar los casos, ya el MINSA dice, no, oye, hay un impacto, necesitamos... Problema de salud pública, ya. Problema de salud pública, ¿no? Necesitamos frenar el impacto, ¿no? Entonces, es aquí donde se genera la compra ya masiva, porque antes ha habido, pero de forma particular, ¿no? Ha generado un costo. Ese es en cuanto a la hepatitis A. La hepatitis B también tiene su vacunación, ¿no? Y las formas de transmisión son distintas. Tenemos 3 formas principales de transmitir la hepatitis B. Vertical se le llama de la madre hacia el niño a través de la placenta, a través del cordón umbilical. Tenemos la vía sexual, que es a través de las relaciones sexuales, ¿no? Porque el virus de la hepatitis B vive en los fluidos de las zonas más íntimas de cada ser humano, ¿no? No a través de la saliva, de los besos, no, solo de fluidos, de secreciones, de los órganos reproductores, ¿no? Y también a través de la sangre, ¿no? Muy común en el personal de salud, ¿no? Por eso es que en Carrión nosotros hacemos, dentro de nuestra currícula, trabajamos bastante la parte preventiva promocional, ¿no? Porque es importante trabajar este punto, ¿no? Recordemos que nosotros los profesionales de salud atendemos pacientes, nos podemos exponer nosotros y podemos exponer a otros pacientes también a esta forma cruzada de infección y de transmisión, ¿no? Entonces, esas son las 3 formas en la hepatitis B. Es una enfermedad crónica. Ya si tú no te vacunaste, porque la vacuna la tenemos disponible para la hepatitis B, el niño que nace dentro de las 24 horas le vacunas con la hepatitis B. Muchos quizás no saben, pero los niños menores de 1 año que reciben sus vacunas cada 2 meses, y tú tendrás de repente niños y habrás visto que los vacunan cada 2 meses, dentro de ese grupo de vacunas está también la hepatitis B porque es prioridad. Y a los adultos, como nosotros, tenemos el esquema nacional de 3 dosis, ¿no? Que generan una buena inmunidad para poder eliminar o que nuestro organismo elimine al virus cuando entre en contacto con él, ¿no? Entonces es importante la vacunación en este sentido, y en la hepatitis C es solamente a través de sangre, al igual que la B es progresiva, es crónica, ¿no? Y ya cuando uno se da cuenta ya es muy tarde, ¿no? Una pregunta justamente por lo que menciona de lo que se demora, digamos, en dañar el órgano en particular, el hígado y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa en las personas, niños, gente más joven que de repente no está vacunada? Tiene hepatitis, o le dio hepatitis. En ese caso, me imagino que se trata de la hepatitis B, que es la más común, pues probablemente. La A también. Pero en ese caso, ¿cómo se dan cuenta que tiene la enfermedad tan rápido si de repente no tiene, o es que hay algún síntoma evidente como para decir, vamos a hacer el descarte? En el primer nivel de atención, que es un eje muy importante al que se tiene que enfocar ese país personalmente hablando, ¿no? Tenemos unas formas de tamizar, ¿no? Y a través de pruebas sanguíneas también, ¿no? O sea, las únicas formas de que yo sé que tengo hepatitis B, C, ¿no? O incluso la A es a través de un tamizaje donde que me sacan una muestra de sangre, lo procesan y me arroja el resultado, ¿no? Ya si un niño tiene síntomas de ictericia es porque el daño tiene que ser también significativo, pero la diferencia es que el niño regenera más rápido su hígado. Y ahí, perdón, nuevamente se me ocurre, hay niños que nacen con ictericia. En ese caso, ¿tiene que ver con la hepatitis o es otro tema? Es un tema del aumento de la bilirrubina que se da como un mecanismo de adaptación. O sea, el niño cuando vive en el vientre de la madre es un niño que no tiene necesidad de nada. No llora, no come, no se baña, es su burbuja. Cuando se corta el cordón umbilical y el niño respira por primera vez, empieza su proceso de adaptación, ¿no? Te tienes que adaptar al ambiente, al espacio, al sonido, a todo, ¿no? A la luz incluso. Entonces, puede haber un desequilibrio dentro del sistema propio del niño que genera un aumento de la bilirrubina. Es lo que provoca la ictericia neonatal, pero no es un síntoma propio de un daño hepático. Pero esa ictericia, digamos, si se
si se presenta luego del nacimiento, probablemente puede ser por una cuestión de ¿Hepatitis B? hepatitis. No necesariamente, no. Se tiene que evaluar. O sea, hay un conjunto de síntomas que se hace, pruebas complementarias. Claro. Tenemos el tamizaje primero para detectar si es que el niño tiene el virus. Si es que no lo tiene, es otra causa, ¿no? También puede ser genético, de repente, una alteración hepática genética no causada por el virus de la hepatitis B. Que no B. se conocía y recién se enteran cuando el niño nace, ¿no? O sea, hoy en día hay muchas alteraciones que se producen durante la gestación, ¿no? Entonces, bajo todo este concepto, en general hablando, no solamente por hepatitis B, aunque nuestro tema principal es la hepatitis, ¿no? Tenemos que fomentar mucho nuestro primer nivel de atención, ¿no? Estamos acostumbrados a ir al médico cuando algo nos duele. Sí. Cuando tenemos un síntoma. Y cuando nos duele, a veces es tarde, ¿no? Ajá. No tenemos el hábito de ir en forma preventiva, hacer un chequeo de control, un screening, ¿no? Existen sí empresas como parte de la normativa que, por ejemplo, hacen su chequeo anual, ¿no? Los trabajadores, que es parte de... Pero no todos los peruanos estamos acostumbrados a eso, ¿no? No, y tampoco tenemos acceso a eso. Sí tenemos acceso. Pero digo, en el sentido, por ejemplo, en el ejemplo específico de los exámenes ocupacionales. Los ocupacionales no. Digamos que ahí como que uno se obliga a ir si es que está empleado. Y encima te obligan, claro, ni siquiera vas voluntariamente. Claro, eso es lo que voy, ¿no? Vas a regañadientes, en ayunas, qué sé yo, pero pues, a toda la gente que no tiene la suerte de trabajar en una empresa o que trabaja por su cuenta, no va a sentir la necesidad e incluso puede decir, oye, ¿voy a gastar plata o no? ¿O tengo igual que movilizarme, hacer una cola? Y ya me empiezan a ponerle peros a esa situación, ¿no? Yo hago bastante énfasis en algo. Nuestro sistema de salud, si bien es cierto, no es perfecto, tiene muchas deficiencias. El MINSA ha optado bastante por trabajar el primer nivel de atención. El primer nivel de atención significa prevención y promoción de la salud. Es decir, yo voy a promocionar que tú mantengas un estilo de vida saludable, yo te voy a dar las pautas y yo voy a prevenir específicamente cada enfermedad, ¿no? Desde Carrión, desde nuestra formación con nuestros estudiantes, nosotros trabajamos mucho porque el rol que tienen nuestros técnicos de enfermería es justamente la prevención y la promoción, ¿no? La enfermería no trata específicamente a las personas enfermas nada más, ¿no? Como es en un hospital, sino vemos desde la parte sana de estas personas. Hay una promoción de la salud, es promoción de la salud. Vacunaciones, campañas educativas. Nosotros trabajamos con los estudiantes acá en colegios, salimos a las calles, acudimos a centros de salud mental, a casas de reposo, trabajamos mucho en la parte preventiva promocional, estilos de vida saludable. Hablamos del plato saludable, que muchos desconocemos qué es el plato saludable. Han incrementado en los últimos años y la proyección está en general hasta el 2030 con el aumento de patologías crónicas, ¿no? Entonces, hablar de prevención es muy importante y el 28 de julio hablar sobre la prevención de la hepatitis, una enfermedad que está creciendo, vuelvo a repetir, que se puede prevenir es muy importante, la vacunación es muy importante, acudir a tu posta para un examen rutinario es importante, ¿no? Las postas, el acceso por el seguro universal que se ha sacado ahora como parte de la forma de trabajar con el primer nivel de atención por el MINSA es importante, ¿no? Y el acceso a eso. Y teniendo en cuenta lo que mencionabas, que es una enfermedad silenciosa, que de repente pues hay mucha gente que no sabe si se ha vacunado ella misma, o sea, ¿quiénes son los que deberían hacerse una prueba de despistaje para saber si es que tienen o no la enfermedad? Por el grupo de riesgo que tenemos, gestantes, personas que viven con diagnosticados con hepatitis B, personas inmunosuprimidas, ¿no? Que reciben tratamiento por tuberculosis, personas que reciben o que tienen VIH, ¿no? En general ese es nuestro grupo prioritario. Ahora, en el caso que una de esas personas, sea la gestante, o sea cualquiera de las personas con alguna de esas enfermedades, o algunas de esas infecciones, se le diagnostica con hepatitis, yo sé que depende de cada caso, pero digamos, ¿qué debe pensar esa persona? O sea, primero vacunarse. Piensa que ya está diagnosticado. Por supuesto. Porque a través de la vacuna empezamos a generar anticuerpos. ¿No? Es, digamos, ayudarle al cuerpo a que trate de aguantar el problema. De aguantar el problema. Y tenemos actualmente implementado para la B y la C de nuestro sistema un tratamiento farmacológico antiviral muy similar. O sea, funciona de la misma forma como el VIH, por eso les decía que es muy similar. Los antirretrovirales. Como los antirretrovirales.
que busca justamente detener y frenar también al virus para contener. O sea, ya no vas a destruir al virus, no vas a evitar la enfermedad porque el impacto ya está, pero vas a bloquear al virus y le vas a poner una barrera para que ya no siga generando más daño, para que ya no siga generando más fibrosis en el hígado. La cabeza, digamos, ¿no? Para que no se mueva más. La única ventaja que tenemos es que nuestro hígado es un órgano regenerable, ¿no? No al 100%, pero sí puede mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces no esperemos a estar con una ictericia, no esperemos a tener un síntoma para ir a hacer nuestro despistaje de hepatitis B, nuestro chequeo en nuestras posas. En las posas, en los establecimientos de salud es gratis el despistaje contra la hepatitis B. El personal de salud se realiza cada año su control de hepatitis B por el riesgo que tiene de los accidentes punzocortantes justamente, ¿no? Que es la única forma que podemos prevenir y evitar. Algo que no he preguntado desde el inicio. Y que creo que más o menos ya lo ha respondido. ¿La hepatitis se cura? ¿Se controla? Se controla. No se cura, ¿no? Se controla con el tratamiento oportuno, eso, se digamos, controla con antivirales. En algunas otras enfermedades lo que suelen hacer es, de repente el ejemplo es tonto, es como que hay un umbral de... ¿cómo podría decirlo? Como que de infección mínima que siempre se debe procurar que esté debajo la enfermedad para, digamos, que el paciente sepa que está controlada por una cantidad determinada de tiempo. En el caso de la hepatitis es igual. Sí, en las pruebas se llaman anticore, ¿no? Los resultados de sangre donde que te muestran los niveles de los anticuerpos para la hepatitis B, que es lo que te saca el examen de sangre. Si estos están por debajo de 100, estamos bien. Si están por encima de 100 de unidades, estamos alterados y quiere decir que probablemente esté luchando tu cuerpo contra una infección por hepatitis B, ¿no? Entonces hay que mantener el estándar por debajo de 100 para poder decir que estamos controlando, ¿no? Que estamos bien. Y si yo me hago una prueba de despistaje y sale que tengo hepatitis B, C, A, no sé, ¿hay alguna manera de saber si es que mi hígado ya está dañado? ¿Cuál es el porcentaje o el grado de daño que tiene el hígado? Y yo me imagino que a partir de eso también poder saber cuál es la estrategia en cuanto al tratamiento que me va a dar el especialista. Claro, el médico te va a sacar pruebas complementarias, ¿no? Transaminasas, TGO, TGP, que te van a dar un indicio clínico, bioquímico, de cómo están tu perfil hepático, claro. Una ecografía, incluso puede tomarte hasta una tomografía, ¿no? Hepática para saber el impacto o el daño que tienes, ¿no? Pero como te menciono, el resultado de sangre es suficiente para muchos tratamientos, ¿no? Porque finalmente la recomendación que te va a dar, si es que todavía no hay una fibrosis como tal o una cirrosis como tal, es mejora los estilos de vida, cambia algunos hábitos alimenticios, ¿no? Porque recordemos que el hígado es un órgano filtrador de toxinas, claro. No contribuye, ¿no? Cambia la alimentación y consume tus antivirales, ¿no? Para mantener y sostener tu enfermedad, y que definitivamente es muy necesario. En el caso de la hepatitis, como sucede con algunas otras enfermedades, digamos, organizaciones tipo OMS se han puesto algún tipo de meta para erradicarlas o erradicarla o algo por el estilo. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, dentro de sus planes de atención, tiene la vacunación. O sea, una de las formas de evitar que tú te contagies de hepatitis B es vacunándote, que cumplas tu esquema de vacunación. Si no te vacunaste de niño, te tienes que vacunar de adulto, ¿no? Con tus 3 dosis. Es una vacuna de la que no podemos... es parte del esquema. No podemos evitarla, digamos. Tiene que estar no debemos evitarla. Okay. Hay muchas personas que no le prestan interés, claro. Pero no debemos evitarla. Es una vacuna gratuita, ¿no? Todas las vacunas que nos ofrecen el Estado no existen porque ellos quieren, existen porque han detectado de que hay un problema, una endemia en la salud pública que afecta a muchas personas, claro. Entonces se genera la necesidad de invertir. Si no fuera un problema, el Estado no invertiría en vacunas, ¿no? Entonces tenemos ahí solamente para niños la A, para adultos sí tenemos la B en masiva, pero es importante completar el esquema de 3 dosis, ¿no? Yo sé que es difícil porque yo voy una vez y luego nunca tengo tiempo para completar,
Pero no, pues yo tengo que programarme y cuidarme, ¿no? Porque todo inicia de lo que tú quieras para ti, de cómo tú te cuides, ¿no? Bueno, un poco medio que lo sufrimos en la pandemia, que la gente no se iba a poner la segunda dosis, ni la tercera si correspondía, ¿no? No, en la pandemia, bueno, es el temor a la vacuna nueva, ¿no? Pero la hepatitis B es una vacuna que está en el mercado muchísimos años, más de 2 décadas, Y ¿no? está recontra confirmada. Y ha demostrado su efectividad, ha demostrado que previene hepatitis B, ¿no? Y eso es importante que tengamos en cuenta porque es una de las formas de prevenir, ¿no? La educación para la salud y la vacunación. Ahora, yo no sé si de repente también era una información que uno escucha durante su crecimiento y no sé si sería real, verdadera o no, pero por algún motivo siempre escuché como que la más complicada era la hepatitis C. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto. ¿En qué sentido? ¿Por como qué te contaba de antes, ¿no? Sí. La hepatitis A es aguda. Quiere decir que va a durar un tiempo. No te va... O sea, el virus es así. No va a generar daño a largo plazo. La B y la C son crónicas. Se mantienen ahí. Se mantienen, ¿no? Y generalmente la gente se preocupa de la B, no de la C. Sí, por eso yo le preguntaba, porque siempre en las campañas y la comunicación pública, digamos, siempre es hepatitis, y cuando hacen la especificación, siempre es hepatitis. ¿Por qué se preocupan más por la hepatitis B? Por el número que impacta, 1.3 millones, ¿no? La C no impacta 1.3 millones. Que también tiene que ver de repente por la manera como se transmite. Cómo se transmite, ¿no? ¿Por qué? Porque la B se transmite por relaciones sexuales, se transmite por sangre y se transmite de madre a hijo, ¿no? Una de las formas más irresponsables de repente es a través de relaciones sexuales, claro, sin protección. Por eso es que su número es más alto. La C tiene un número de impacto mucho menor porque es solamente por sangre, pero es ya irreversible. O sea, no hay vacuna para la hepatitis C. También hay antivirales que te van a ayudar como que a controlar, pero ya cuando te das cuenta de la hepatitis C ya estás, si no es con cáncer hepático, estás con cirrosis. O sea, digamos que en la A el virus va a hacer lo que tiene que hacer y probablemente se vaya. Uh-huh. En la B se me va a quedar, pero yo tengo herramientas terapéuticas que me van a permitir o protegerme contra el virus o mantenerlo a raya con tratamiento. La C no. No. Por eso es la más brava. Por eso es la más brava. Yeah. Menos casos, pero la más, que la que produce mortalidad, ¿no? La B, como justamente es más sonada, hay más pruebas, hay tamizajes de despistaje. Claro, como pasa con cualquier enfermedad, la C cuando no es hay. Más común. O sea, para que accedas a un tamizaje, la C tienes que irte quizás a un ente privado, que muy pocos lo van a hacer. Por eso que cuando te das cuenta ya estás prácticamente con la cirrosis, que ya es irreversible, claro. El daño ya existe, ¿no? Entonces está más asociado a la mortalidad y a la morbilidad. Claro, y se complica un poco más la cosa. Ya lo pregunté, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna señal, algún síntoma, algo más allá de la ictericia o algo que me diga, oye, probablemente yo pueda tener... No, por eso se llama enfermedad silenciosa. No tenemos receptores de dolor, no podemos manifestar síntomas. Cuando ya lo manifestamos es cuando el daño es irreversible, cuando se bloquea todo el sistema de flujo sanguíneo a nivel del hígado, ya no cumple sus funciones, ahí recién se manifiesta. ¿Por qué? Porque de repente te vuelves amarillo porque ya la sangre no va a poder fluir tranquilamente porque las cicatrices son tantas que obstruyen el flujo o el paso de sangre. Lo pregunto, ¿no? Porque me parece que es importante que entre en la cabeza de que no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Solamente necesitas hacerte... saber si te has vacunado. Vacunarte, vacunar a tu niño, claro. Vacunarte tú, vacunarte, nuevamente vacunarte, ¿no? Y si por ahí sospechas de que tengo riesgo, tuve un accidente punzocortante, tuve en contacto con sangre, los que se hacen tatuajes, por ejemplo, y no sabemos si hubo la asepsia correcta o no del instrumental que te hiciste, ¿no? Hacerte un tamizaje para ver y hacerte un descarte de. O sea, no quiere decir necesariamente que uno se vaya a adquirir la enfermedad ahí, porque también digamos que desde la aparición del VIH, justamente todos estos sitios que son potencialmente lugares donde uno podría enfermarse, empezaron a
tener protocolos mucho más estrictos, ¿no? Aún existe todavía lugares claro, que no tienen. Pero, o sea, lo importante es que... pero, digamos, tenerlo en cuenta como un check. Oye, por si acaso, yo voy a ver si pasa algo, ¿no? Siendo sinceros, ¿no? Si no tienes una pareja estable, también, protégete, ¿no? Claro. Protégete no para que no tengas hijos, protégete para que no pase la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, un preservativo, claro, ¿no? Porque los otros métodos son ineficaces para enfermedades de transmisión sexual. Claro, recordando que los preservativos son para evitar enfermedades de transmisión sexual, no para evitar embarazos. También se usa para los dos, pero más enfocado, ¿no? Digamos, o sea, que la promiscuidad es un factor que no contribuye, ¿no? Claro. Entonces, protégete. Si te vas a ir a hacer algún procedimiento, un tatuaje, verifica la asepsia del lugar, verifica que los instrumentos estén cerrados, ¿no? Si por ahí sospechas que algo está abierto, no lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás exponiendo. No solamente hepatitis, siempre va a haber otro lugar que sí lo cumple, ¿no? Claro. Que te cueste un poquito más. A veces lo barato no es lo más saludable, ¿no? Ni lo más sano. Claro. Eso es básicamente con el tema de hepatitis. Entonces, simplemente para recalcar, ¿no? Hay que trabajar bastante la prevención y la promoción, vacunarse, acudir a sus puestos. Si vienen a tocarte la puerta, porque existen campañas de salud, ábreles. Ahora no les digas estoy ocupada. Hace poco con el tema de sarampión, en las postas han ido yendo casa por casa en todos los distritos. Y van con todas las vacunas. Sí, claro, influenza, hepatitis B, ¿no? Porque buscan prevenir. Muchas personas le tienen temor a las vacunas. O dicen, me va a doler el brazo. Te va a doler el brazo un día. Bueno, fuera que ese es el temor. El temor ahora es otro, que es ¿qué me están poniendo? Que son temores las redes también a veces generan pánico porque las personas son tan susceptibles a la manipulación tecnológica. Ya no es la aguja, ya no es el dolor, ahora es ¿qué me están poniendo? Claro, o sea, y digamos, nos acaba de contar que la vacuna de la hepatitis, que es muy antigua, súper eficiente y cuenta con un montón de evidencia de que funciona, o sea... ¿Qué más que eso, no? Pero si tienes dudas cuando van a vacunarte, pídele a la enfermera que vaya que te enseñe el lotecito. Claro. Tú tienes derecho a exigir que te enseñe el lote, la información de que tu vial de vacunas pues no está vencido, de que está nuevo, de que cumple los protocolos, los registros sanitarios correspondientes, de que no está, abierto de repente va a estar porque recuerda que un vial dura para 10 personas, ¿no? Pero sí debe tener su registro sanitario, ¿no? Para que también visualices de que de repente no te está colocando y que cargue en tu delante, que cargue el producto, ¿no? Que cargue la vacuna para que te la administre. Y qué bien raro que eso suceda en realidad, o sea, que no se cumpla con ese protocolo, o sea, desde el sitio más humilde creo que hasta el más oneroso, si uno ha tenido la oportunidad de pasar por ahí, siempre ve que esos protocolos, por lo menos aquí en el Perú, siempre se cumplen. Esa es una de las cosas, digamos, de las que no podemos quejarnos, ¿no? Perú es uno de los países que genera mejores protocolos en el sistema de salud. ¿Será porque somos un poquito más antiguos en este sistema? Sí. Somos más cuidadosos, ¿no? En la parte mecánica de cómo generar o cómo realizar nuestros procesos de vacunación, por ejemplo, ¿no? Igual nuestra cadena de frío la cuidamos muy bien, tenemos buenos indicadores, pocas rupturas de cadena de frío que garantizan que estas vacunas sean eficaces. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por la información. En realidad ha sido una conversación bastante... no solamente entretenida, sino bastante ilustrativa e informativa, y espero que a la gente que está viendo esto le quede la información, vayan a vacunarse si es que no se han vacunado, y no sé si tiene alguna otra recomendación que quisiera recalcar. No, simplemente participemos en nuestras campañas, ¿no? Yo sé que a veces... yo salgo personalmente a veces con mis chicos a hacer campaña de concientización, ¿no? Acá con los estudiantes de Carrión, y las personas rehuyen. No, estoy apurada, no puedo. Tómense un espacio, son 5 minutos en general, no solamente de acá, sino cualquier personal de salud que veas en la calle y te quiera dar información, escúchalo, porque créeme que si se está trabajando, se está intentando trabajar en el primer nivel de atención, es porque está demostrado de que vamos y sobrecargamos nuestro sistema de salud en el nivel hospital cuando ya es tarde, cuando ya estás enfermo, cuando ya tienes una patología y ya no va a ser tan sencillo prevenir o ya la prevención no te va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, eso es en términos generales. Tómate el tiempo, escucha y sigue las recomendaciones, mantén un estilo de vida saludable. Básicamente es eso. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, muchas gracias.